Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mucho gasto y pocos ingresos. El presupuesto general de la Nación para el 2026 aumentará considerablemente, pero está desfinanciado. El gobierno reveló cómo distribuirá esos recursos y cuánto quedará para hacer inversión en sectores clave. Analizaremos el tema con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Empresas agobiadas por tanto impuesto. Aunque ya se han quejado de la elevada carga tributaria, ahora el gobierno plantea una nueva reforma tributaria que en buena medida afectaría el sector privado. Analizaremos el panorama con la presidenta de AmCham y de Aliadas, María Claudia Lacutir. Es momento de comprar vivienda propia. Los agentes del mercado inmobiliario señalan que actualmente hay buenas oportunidades en materia de precios y de tasas de interés. Además, muchas entidades están dando facilidades especiales para quienes deseen invertir en un inmueble. Les contamos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las cuentas que presentó el Gobierno Nacional como parte del proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2026, radicado anoche en el Congreso de la República y que ya genera controversias entre los expertos. Para analizar el tema, saludo al doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda. Buenas noches, doctor, y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, me place mucho saludarlos. Bueno, doctor, vemos que para el presupuesto 2026 el gobierno propone o radicó que será de casi de 557 billones de pesos, exactamente 556,9 billones de pesos. Esto significa un aumento del 6,5% respecto al del año anterior. ¿Esto es consecuente con las dificultades fiscales que se viven actualmente en el país? Bueno, esta es la tendencia que viene mostrando el presupuesto nacional en los últimos años y que refleja la grave crisis fiscal en que estamos viviendo. Una grave crisis fiscal que se expresa en que los gastos suben y los ingresos no suben al mismo ritmo. Entonces, se está concentrando una crisis que se expresa en un déficit muy alto, tanto en este año 2025 como en el que viene, y en un presupuesto desbalanceado y desfinanciado, que va a requerir, según el gobierno, una reforma tributaria de cerca de 26 billones de pesos, que es una suma extravagantemente grande. La reforma del ministro Ocampo, cuando comenzaba este gobierno, recaudó la mitad de lo que ahora en el último año está pretendiendo recaudar el gobierno. Yo hago un diagnóstico muy reservado de la suerte que vaya a tener este proyecto de reforma tributaria en el Congreso y con lo cual se va a seguir consolidando un déficit permanente, es decir, un desfase entre los gastos y los ingresos. Vemos acá, doctor, la distribución de ese presupuesto. En gastos de funcionamiento son 365 billones de pesos. En definitiva, o lo que ha dicho el gobierno es que no hay forma de bajar estos gastos de funcionamiento. ¿Usted cómo ve esto? ¿Definitivamente no hay forma? Si hubiera voluntad política, sí habría fórmulas. Fórmulas fuertes y duras, pero las habría. Pero lo que no puede hacer el presupuesto es como un perro persiguiéndose la cola de los gastos con unos ingresos que no son suficientes. Acabo de oír, por ejemplo, la noticia que es señal de la grave crisis fiscal que estamos viviendo, que el gobierno anunció hoy, en las horas de la tarde, que no le giraría al Distrito Capital las platas que le debe girar para continuar normalmente el metro de la capital. Eso muestra que a pesar de que hay mucho programa de gasto, hay poca voluntad de cumplir con los compromisos que ya existen, los que no le gustan al gobierno, y de seguir aumentando los gastos de funcionamiento.
Muy preocupante eso que usted dice del Metro de Bogotá. Y aquí vemos también que son 102 billones de pesos para el pago de deuda. Esto significa, doctor, que estamos sobreendeudados y qué va a pasar también con el levantamiento de la regla fiscal. ¿Esto se va a disparar o va a hacer que se dispare más esa deuda? Bueno, con la suspensión de la regla fiscal, lo que se logra en la práctica es que se abran las compuertas para más endeudamiento. Ya estaba tocando los límites de la regla fiscal en endeudamiento. Al suspenderla, el gobierno se puede seguir endeudando hasta que los mercados le presten, pero naturalmente se va a tener que seguir endeudando a más altas tasas de interés y cada vez los bancos van a ser más renuentes al no ver un telón de fondo de sostenibilidad y de prudencia fiscal en toda la gestión del gobierno. Vemos aquí también el rubro de inversión, 88, billones de pesos. Esto puede tener impacto al ser un valor mucho menor comparado con el de funcionamiento y deuda. Puede tener impacto en grandes proyectos, se tendrían que frenar o posponer. ¿Qué pasará con esos proyectos de inversión? Bueno, lo que les acabo de comentar hace un momento con relación al Metro de Bogotá, que es una noticia que acabo de leer en las redes sociales, es un buen ejemplo de eso. La inversión es menor que los gastos de funcionamiento. Se está gastando casi más, 4 o 5 veces más en funcionamiento que en inversión. La inversión es la que siembra la semilla del crecimiento futuro del país. De manera que sí, es preocupante que el vagón más débil de este tren presupuestal lo lleve la inversión. Y vemos aquí también estos sectores que tendrán mayor asignación de recursos. Está educación, educación con 88 billones de pesos, salud con 78 billones de pesos. ¿Cómo usted ve esta repartición para educación y salud? Pues yo creo que es la que refleja las normas que ya rigen educación y salud. Casi todos esos gastos que están apareciendo ahí en la pantalla, salvo los de defensa, son predeterminados por ley o por la misma Constitución. De manera que esas cifras deben corresponder a lo que las normas que decretan el gasto prevén para educación y para salud. Son las cifras más grandes del presupuesto nacional y infortunadamente algunas de ellas, como la defensa, hemos sabido últimamente que tanto el ejército como la policía están deficientemente dotados, sus partidas no corresponden a las necesidades que tienen operativas en un momento en que el orden público del país está tan deteriorado. Y vemos en contraste, doctor Restrepo, los que tienen menor asignación, entonces deporte, recreación 312.000 millones, ciencia e innovación 385.000 millones, muy por debajo con los que estábamos mencionando anteriormente. ¿Esto puede significar, por ejemplo, menos investigación en el país, menos inversión para futuros deportistas o jóvenes que se están formando en los territorios? Pues con ese presupuesto que aparece allí con las cifras agregadas para el año entrante, pues es que Colombia no va a poder mandar una delegación importante de alta complejidad deportiva a ningún evento internacional que prácticamente el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es tan importante en el desarrollo de un país, pues está en los huesos. Son unas cifras a primera vista grandes, pero insignificantes frente a las necesidades del deporte, la formación deportiva y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Y hablando en general del presupuesto, el año pasado vimos que este presupuesto pues se enredó un poco en el Congreso y terminó el gobierno sacándolo por decreto. ¿Puede pasar lo mismo este año teniendo en cuenta que es preelectoral?
No solo porque sea preelectoral, puede suceder lo mismo si el gobierno insiste en la torpeza jurídica en que incurrió el año pasado. ¿Cuál fue la torpeza jurídica en que incurrió? El año pasado también hubo una ley de financiamiento, pero el gobierno pretendió que esa ley de financiamiento, que no es otra cosa la ley de financiamiento que el nombre piadoso que se le da a las reformas tributarias, se incluyera como un ingreso cierto ya del presupuesto nacional cuando es un proyecto de ley que ni siquiera se conoce su contenido, ni se ha presentado, ni se ha discutido, por supuesto. La Constitución y la ley dicen que el presupuesto se discute por un lado y por el otro la ley de financiamiento. Y si esta última se aprueba, entonces sus ingresos se incorporan al presupuesto, pero no se pueden incluir al presupuesto ex ante, antes de que esté sobre la mesa de los parlamentarios la ley de reforma tributaria y que estos la aprueben total o parcialmente. Si esta torpeza jurídica la repite este año el gobierno, vamos a tener el mismo impasse que vimos el año pasado, en que después de un desgaste democrático, el presupuesto nacional terminó siendo aprobado por decreto. Justamente vemos que ese presupuesto está desfinanciado en 26,3 billones de pesos, que sería esa reforma tributaria o ley de financiamiento. ¿Cómo ve el ambiente para este proyecto en el Congreso? Lo veo pésimamente mal. Las relaciones entre el gobierno y el Congreso están muy deterioradas, muy álgidas. Ya inclusive algunos parlamentarios importantes de las comisiones terceras han salido a decir formalmente que no aprobarán más impuestos este año. De manera que no veo nada fácil la aprobación de una reforma tributaria y tanto más tratándose de una reforma tributaria de 26 billones que nunca realmente se ha aprobado una reforma tributaria de esa magnitud en el país. Doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo. Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. Como veíamos hace unos minutos, de la mano con el proyecto de presupuesto llegará al Congreso una nueva reforma tributaria que ya tiene preocupados a muchos empresarios. Doctora María Claudia Lacutir, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, doctora, ¿ya se temían ustedes que el gobierno iba a salir nuevamente con otra reforma tributaria? Pues efectivamente se tenía sobre la mesa esa posibilidad, sin embargo, con la situación fiscal que tiene el país, no creíamos que iba a ser posible que se presentara. Yo creo que el trámite que hoy hace el presupuesto nacional general de la Nación ante el Congreso es una gran oportunidad para el Congreso para lograr construir consensos, ser responsables y garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Y eso definitivamente no pasa por una reforma como la que están tramitando en este momento. Pues vemos justamente que sería la tercera reforma tributaria. En el año 2022 fue por 20 billones, en el 2024 por 12 billones y pues lo que plantean en el 2025 es que sea por 26 billones de pesos. ¿Hay espacio para más impuestos en el sector empresarial, doctora? Sin lugar a duda, no hay más espacio y hay que aclarar que este presupuesto tiene tres variables que nos preocupa y que el Congreso está llamado a corregir. El primero es que el presupuesto es condicionado e incierto, basado en una reforma tributaria de 26 billones, lo que quiere decir que por cada peso hay 20 pesos, por cada 20 pesos hay un peso que no se tiene la certeza de dónde va a salir para poder cubrir los gastos propuestos. Dos, el gasto es desbalanceado y no genera desarrollo. Estamos viendo que el 65% del presupuesto presentado se va a funcionamiento. Eso es con un incremento del 11%, mientras que los temas necesarios como son obra, educación, salud, infraestructura, solo crece un 5,7%. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a gastar mucho más en el aparato público en vez de acciones que mejoren la vida de los colombianos. Y un tercero es un déficit que ya es insostenible. El déficit fiscal que tiene Colombia hoy en día está proyectado para el 2025 del 7,1%. ¿Y eso qué significa? Que Colombia, el gobierno está gastando más
de lo que puede pagar. Y eso lleva a unas acciones que pueden volver la deuda más costosa, se pierde confianza de los inversionistas, se suben los intereses y al mismo tiempo podemos perder la calificación crediticia que hace que el peso se vuelva más costoso y se vuelve mucho más difícil generar bienestar para los colombianos. Vemos aquí una lista de temas iniciales que se habían dejado entrever por parte del Gobierno Nacional de lo que incluirán en esa reforma tributaria: IVA a impoconsumo, cambio impuesto a carbono, IVA a juegos de azar, impuesto a iglesias, renta para los más ricos. ¿Qué les preocupa a ustedes de esta lista inicial? Lo primero es que tiene que ser un proceso que genere unos ingresos reales y que no acabe con la viabilidad del sector empresarial. Tenemos que ser conscientes que es el sector empresarial el que de una u otra forma está dando los cimientos para los ingresos del gobierno nacional y al mismo tiempo los ingresos del gobierno nacional son los impuestos de los colombianos. Y en ese sentido tiene que haber una responsabilidad fiscal. Más que generar impuestos, lo que necesita es austeridad del gasto. Se necesita recuperar la disciplina fiscal. Se necesita priorizar el gasto útil en salud, educación, empleo, productividad. Enviar un mensaje claro de confianza. Evitar una crisis fiscal que sería pagada principalmente por los más vulnerables. Y ahora vemos nuevos temas que se agregarían: dividendos, herencias, fusiones empresariales, salida de capitales, tierras improductivas, ahorro en paraísos fiscales y productos contaminantes. De estos nuevos temas, ¿cuáles consideran ustedes que golpearían más al sector empresarial? Yo creo que lo primero que hay que entender es qué es la propuesta, porque aquí estamos hablando sobre supuestos y al final lo que necesitamos es una responsabilidad fiscal, no improvisación. Y por eso es importante que las apreciaciones las podamos hacer sobre las realidades y no sobre los supuestos. Pero sin lugar a dudas necesitamos un presupuesto serio, equilibrado y posible, que cumpla con las posibilidades que tiene el país de tener unos ingresos para poder establecer el gasto. No se puede generar un proceso de gasto con acciones que van a afectar a los colombianos, el bienestar de los colombianos en su conjunto. Y todo este panorama tributario, todo este panorama fiscal, ¿puede terminar afectando ese crecimiento económico en el país, doctora María Claudia? Sin lugar a duda, estamos viendo que el principal generador de crecimiento y desarrollo del país es el sector empresarial, son las micro, pequeñas, medianas empresas que con el esfuerzo pues, generan empleo y al mismo tiempo están haciendo bienestar, acciones sociales y pagando impuestos. Y en ese sentido, pues al hacer una carga mayor sobre el empresariado, pues va a tener menos recursos, va a generar un proceso de crisis y adicionalmente reducir la posibilidad de generación de empleo, lo que se vuelve un círculo vicioso, no virtuoso, para la generación de bienestar para los colombianos. Doctora, ya para cerrar esta conversación, ¿qué considera ustedes que puede ser más lamentable para la economía? ¿Que haya más impuestos o que el gobierno decida recortar estos 26 billones de pesos en el presupuesto? Sin lugar a duda, el gobierno tiene la posibilidad de hacer recortes donde se buscaría y se necesitaría que hubiera responsabilidad por parte del gobierno en hacer austeridad del gasto. Y hay posibilidades para hacerlo. Estamos viendo un incremento del 11% en los ingresos, en los gastos relacionados con el aparato público, con la contratación. No se está dando acciones que estén direccionadas a inversiones productivas. Y en ese sentido, ahí hay un camino. ¿Cómo lograr generar austeridad del gasto, mejorar la inversión en acciones productivas que por cada peso que se invierta por parte del gobierno genere empleo y genere oportunidades y genere inversión, que le permita al aparato productivo dar crecimiento y en ese sentido sería un círculo virtuoso, no vicioso? Doctora María Claudia Lacutir, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos el dato de cuánto costaba un kilo de arroz en noviembre de 2023 y cuánto cuesta ahora.
Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos, y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias clave de hoy, y esta noche nos habla del índice de confianza de los empresarios según Fedesarrollo. Muy buenas noches, Luisa, buenas noches para nuestros televidentes. Fedesarrollo hace unas mediciones sobre la percepción que tenemos los colombianos frente a nuestras finanzas personales, frente a la situación económica del país. Ese es el famoso índice de confianza del consumidor que cada mes también reportamos aquí. Pero hace una medición muy parecida, preguntándoles a los empresarios de la industria del comercio su percepción frente a sus negocios, cómo les está yendo y también las expectativas que tienen frente a la economía y demás. Y de ahí nace esta encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo, y hoy conocimos los resultados correspondientes al mes de junio. Y hay una divergencia entre el sentimiento económico o el optimismo económico que hay entre los empresarios del comercio, que son unos de los consultados, y los empresarios de la industria en nuestro país. Hay un mayor optimismo entre los comerciantes y hay un menor optimismo, de hecho está cayendo ese optimismo por el lado de los industriales. Estos son los resultados. El índice de confianza comercial en junio tuvo un crecimiento de 3 puntos porcentuales, llegando a 24 puntos porcentuales. Se ha venido creciendo y creciendo. Esta es percepción, sí, en el caso de los comerciantes. Sí, exactamente, al consumidor final. Sí. Y esto es muy interesante porque cada quien habla de cómo le va en la fiesta. Sí. Y cuando uno, esto es percepción, ¿no? ¿Cómo le está yendo a usted? Pero cuando uno mira las cifras reales de ventas de los comerciantes minoristas, vemos que se están reactivando inclusive a cifras de 2 dígitos, más del 10%, y por eso pues hay un ambiente de optimismo entre los comerciantes. Ahora, este ya es el otro indicador, la confianza, el índice de confianza industrial. Este tuvo una caída de 4,6 puntos porcentuales y se ubicó en 1,5 puntos porcentuales. Y vemos también, esto es percepción, ¿no? Cuando miramos las cifras reales del comportamiento de la industria, vemos que es uno de esos sectores a los que todavía le cuesta o le ha costado reactivarse en ese proceso de recuperación, de reactivación que viene presentando la economía colombiana. Así que lo que pasa en la realidad se ve reflejado con estos índices de percepción que elabora Fedesarrollo, más optimismo entre los comerciantes frente a los industriales. Pero Víctor, antes de que se vaya le pregunto, entonces los industriales, que son los que producen lo que venden después los comerciantes, ¿no están tan positivos a pesar de que el comercio sí se está moviendo? ¿Cómo explicar eso? Sí, la producción de los industriales no se ha movido al mismo ritmo que las ventas de los comerciantes minoristas. Dicen los analistas que en algún momento eso tiene que volverse a ajustar. Lo que pasa es que durante la desaceleración de la economía es muy posible que muchos hayan hecho producciones que no pudieron vender, entonces las tienen almacenadas, entonces con stocks o inventarios fuertes, y mientras se evacúan todos esos inventarios, pues no pueden hacer nuevas producciones. Pero si al comercio le sigue yendo bien, como aparentemente va a seguir ocurriendo, en algún momento se tiene que ajustar. Tienen que hacer más pedidos a los industriales, y esas cifras del sector industrial eventualmente podrían verse jalonadas hacia arriba. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Y en otros temas, le aumento en el país. Bancos, alcaldías y el Fondo Nacional del Ahorro le apuestan a créditos con tasas bajas y subsidios para que jóvenes y familias adquieran viviendas nuevas o usadas. En el siguiente informe les contamos. Es muy buen momento en este momento para adquirir una vivienda en Colombia. Hoy los jóvenes entre 18 y 28 años de edad tienen diversas opciones para adquirir vivienda. En el Fondo Nacional del Ahorro están financiando hasta el 90% del valor para cualquier tipo de vivienda, nueva o usada. Les damos las tasas más bajitas para que puedan comprar vivienda. Les financiamos hasta el 90% del valor del inmueble. Tú me decías, los jóvenes. Nosotros sacamos una línea que se llama Generación FNA, y es que a los jóvenes entre 18 y 28 años les disminuimos 50 puntos básicos la tasa de interés de toda la cartelera. Las tasas de interés para créditos de vivienda están entre un 9 y un 12,2%, las más bajas de los últimos meses. Algunos departamentos donde se pueden encontrar nuevos proyectos de vivienda son Quindío, que registra un crecimiento del 95,2% en lanzamiento de proyectos a corte de junio de este año, seguido de Córdoba con un 54,1% de crecimiento y Atlántico 24%. Sentimos que desde el punto de vista de las tasas de interés de créditos, esto se anticipó a los movimientos de mercado de las tasas de interés, por ejemplo, las del Banco de la República, y que llegaríamos a un punto donde se estarían empezando a estancar. Solo por poner un caso, Bogotá es la ciudad con mayor crecimiento en el acceso a vivienda,
pues a los jóvenes no solo se están otorgando créditos, también subsidios para quienes ganen menos de 4 salarios mínimos. Como oferta preferente y reduce tu cuota y ahorro para mi casa permiten ese ahorro voluntario y sobre todo nos enganchamos con estos programas que se tienen ya a nivel del Fondo Nacional del Ahorro y otras entidades financieras. Se espera que este año en el país se vendan 165.000 viviendas. Las regiones con mejor comportamiento son Meta, 43.5% de aumento en ventas, Atlántico, 41.4% y Córdoba, 38.9%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato de Emporia sobre el precio del arroz en Colombia. 1 kilo de arroz costaba en noviembre de 2023 4.639 pesos y en junio de este año subió a 4.896 pesos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.